Dios dice, nada es oculto que no haya sido manifestado. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues como oís, porque todos lo que tienen darán, y todo lo que tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Tomemos asiento un ratito. Aquí Dios nos enseña que la palabra de Dios, primeramente, no tenemos que ocultarla. La palabra de Dios tenemos que compartirla cada instante. Ahora, ¿por qué no habla aquí de la luz? Que nadie enciende una luz y la cubre sobre una vasija. Aquí no está hablando Dios que no es solamente una luz normal, la luz que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro ser. Nosotros somos la luz, el cristiano, el evangélico, es la luz por medio de la oscuridad para alumbrar al que no tiene la luz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ayudar a compartir la palabra de Dios. Cuando el Señor creó la tierra estaba desordenada, vacía. Había tiniebla, había oscuridad. Pero cuando hizo el Señor, hágase la luz, comenzó a alumbrar la tierra. Así estábamos nosotros. Nosotros fuimos formados, pero desordenados. Estábamos desordenados y en oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? El mundo. Porque hay cosas que el mundo no da, el mundo no enseña, pero estamos en oscuridad. El enemigo no quiere manipular o no manipula para que sigamos viviendo en esa oscuridad y pensar que estamos bien. Por eso dice el Señor, ningún ciego puede guiar a otro ciego porque van a tropezar. Una persona que anda en oscuridad y no ve, no puede guiar al otro. Pero Dios nos ha mandado ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y a grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que somos luz. Por medio de la palabra de Dios, comenzar a impartir el mensaje. Para que esas personas que están cometiendo falta, que están cometiendo pecado, salgan del pecado y lleguen a la luz admirable que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, los invito a compartir esta luz. Esta luz es hermosa. Esta luz es bella. Porque en esta luz tenemos salvación. En esta luz tenemos restauración. Porque Cristo Jesús es la luz de este mundo. Y no podemos esconder lo que somos nosotros. También aquí no habla que dice Pepito, Juanita, Renata, no escondas lo que tú eres en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que esconder ni negar a Cristo. Nosotros tenemos que decir a donde estemos, donde Dios nos permita estar, que nosotros somos servidores de Cristo, que nosotros somos cristianos. Cristiano viene a ser mini Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y estamos haciendo la obra que Cristo Jesús encomendó a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a decir quiénes somos nosotros. No con vanagloria, con la humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, lo invito en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Lo invito a que vengan y oigamos, conozcamos esta luz. Una luz que es hermosa, admirable, amigo, restaurador, que se llama Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, vengamos a escuchar el mensaje. Vengamos a escuchar la enseñanza que Dios nos da.
No importa que hagamos uno o no haya nadie, pero la palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de Dios tiene que ser divulgada a los cuatro vientos para que llegue y seamos luz. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios no nos podrá decir: sale de aquí. Más bien, de lo poco que fuiste fiel, mucho te lo daré. Pasa, entra a cenar con el Cordero. Eso nosotros tenemos que pelear. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con potestades de las regiones celestes. Con ellos tenemos que luchar, pero sabiamente, pedirle sabiduría, inteligencia a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a batallar. Pero para vencer al enemigo, tenemos que vencer nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, nuestra forma de ser, para poder pelear la buena batalla. Muchos nos cuidamos de los seres de las tinieblas, pero más bien nunca nos cuidamos de nosotros. El peor enemigo que tiene el cristiano es uno mismo. ¿Por qué? Porque de lo que uno es, lo que Dios nos ha enseñado. Cada vez que nosotros aprendemos más de Dios, tenemos que cuidarnos más, porque el enemigo está al acecho. Él ha venido a robar, a hurtar, a matar, y nosotros no tenemos que descuidarnos. Por eso, mis hermanos, los invito a escuchar la palabra de Dios. Si es mensaje fuerte, gloria a Dios. Si es un mensaje que no va a exhortar, gloria a Dios, porque Dios nos está hablando. Dios nos está enseñando cómo tenemos que estar en sus caminos. Por eso, mis hermanos, lo invito al hermano Edison que venga a cantarle al Señor. Y perdone que nos hemos conectado tarde, porque vino una visita y tuvimos que atenderla un ratito y ya se fue. Pero Dios es grande y poderoso. Bien vive, ya su nombre. Vamos a darle a Dios. Pongámonos de pie, amén. Muy buenas noches, hermanos, ministro de la poderosa iglesia de Dios. Le invitamos una vez más a escuchar la palabra de Dios, donde Dios nos enseña, nos habla, nos arguye cada día, cada instante en nuestra vida, en nuestro ser, y nos enseña cómo tenemos que estar, nos enseña cómo tenemos que seguir y estar delante de su presencia. Viceministro, lo invito a seguirse esforzando cada día más para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz en medio de la oscuridad, porque Dios nos ha mandado como luz, y esta luz no puede ser oculta, sino más bien puesta en las puertas de nuestras casas, dice la palabra de Dios, para que el que entre vea la luz. Vean la luz de Cristo Jesús. Vean la luz que lo que hizo en nosotros y nos ha ayudado a avanzar. Porque Dios es grande y poderoso. Es bendito el Santo de Israel. Porque la palabra no tiene que ser desperdiciada. Como dice la parábola del sembrador, de la semilla, que una cayó en piedra, otra cayó en espino y otra cayó en tierra fértil. Ahora yo te pregunto, el Señor, la semilla de Cristo Jesús, ¿a dónde cayó en tu vida? ¿Qué eres tú? ¿Tierra fértil? ¿Eres espino o eres piedra? Tenemos que ser tierra fértil para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestra vida, para que la palabra de Dios sea y tenga una buena cosecha al 100 por 1, y para que muchas personas lleguen a los caminos de Dios.
Mis hermanos, los invito a escuchar el mensaje. Los invito a seguirnos alimentando de ese maná fresco que Dios nos da. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo, pero también tenemos que alimentar nuestras almas. Perseverar para que Dios nos siga alimentando, nos siga llenando de su presencia. No importa las adversidades, porque en medio de las adversidades está el triunfo y la victoria. En medio de las adversidades es donde la palabra de Dios tiene más fuerza y tiene más poder. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y en los momentos más difíciles tenemos que aclamar y pregonar la palabra de Dios, para que esas palabras salgan como fuego de nuestra boca y tenga el efecto suficiente para que muchas almas lleguen y estén en los caminos de Dios, para que esas personas que una vez estuvieron en los caminos de Dios y están apartadas vuelvan y retomen los caminos de Dios. A los ministros que se están viendo que ya no pueden, que por medio de la palabra tengan fuerza, ministros. Todos tenemos lucha, todos tenemos pruebas, desiertos, pero eso es lo más hermoso, porque ahí es que Dios nos enseña, ahí Dios nos capacita en ese desierto, en esa lucha. Es que donde Dios nos está preparando cada día más y más. El barro no le puede decir al alfarero: no me moldees de esta forma porque me duele. Porque Él sabe cómo hace. Él sabe cómo hace, cómo llena nuestra vida, cómo forma de ese barro que es sucio en una hermosa vasija. Acordémonos que en el mundo éramos un barro sucio, que donde había astilla, había piedra, había monte, había muchas cosas, pero como barro llegamos al alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? Comienza a limpiar, a cernir, y eso es lo que nos duele cuando nos saca lo más duro de nuestra vida: orgullo, ego, prepotencia, altivez, y eso es lo que nos duele. Por eso es necesario que el alfarero haga su trabajo en nuestra vida para poder ser un barro agradable a Dios, para ser agradable en el momento que construya la vasija hermosa, seamos preparados. El oro, con ser oro, tiene que ser refinado. ¿Para qué? Para sacar la mejor joya, para sacar la mejor cadena, la mejor pulsera. Pero ¿qué tiene que pasar? Por el fuego primero. Tiene que ser limpio para que pueda tener el mejor brillo y la mejor calidad. Así somos nosotros y así Dios nos prepara. Duele, pero es una preparación. Cuando Dios ya termine la obra en nosotros, vamos a hacer una luz admirable, porque todas las personas nos van a admirar. Pero Dios nos seguirá preparando y capacitando hasta el último día de nuestra vida. Y cristianos que no tienen prueba, pídale prueba al Señor, porque en las pruebas es donde te mantiene agarrado en los caminos de Dios. Si comenzaste con el Evangelio en este hermoso camino con prueba, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es mejor comenzar con prueba, porque ahí Dios te tiene algo preparado en tu vida, y es tu salvación y tu restauración. El Evangelio no es fácil, no es difícil. El Evangelio es lo más hermoso que nosotros y que Dios nos ha permitido tener. Por eso, mis hermanos, los invito
a compartir la palabra de Dios. Que esta luz, que la palabra, sea compartida a los lugares más incógnitos del mundo, para que esta luz llegue a la oscuridad y tome posesión y llegue a muchas personas a la palabra de Dios. Los invito a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Compartan para que este mensaje llegue a muchos hogares, a muchas familias, que llegue a muchas partes, porque ya estamos en los tiempos más duros, más difíciles, y esto es lo que Dios nos está preparando. Ya que Dios permitió que vengan las redes sociales, tenemos que darle buen uso a estas redes sociales, en compartir el mensaje de la palabra de Dios, de compartir la palabra para que llegue, porque hay muchas personas que están apartadas, pero esta es la única forma que esta palabra pueda llegar a su vida y vuelvan a retomar los caminos de Dios. Tú que estás apartado, tú que te fuiste de la casa de Dios, solamente tú lo sabes por qué lo hiciste, y es tiempo que regrese. Y es tiempo que tú vuelvas a retomar lo que Dios te puso en tu mano y comience a hacer luz nuevamente. Ya lo que hiciste. Pide perdón y retoma los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que vuelva a ser quien fuiste una vez. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque tu amor es santo. Tú que no conoces de Dios, te invito a conocerlo, al Salvador, al Restaurador, que se llama Cristo Jesús, al quien nos formó, que se llama Jehová de los ejércitos, al Creador de creadores, al Consolador de consoladores, el Espíritu Santo. Te invito a conocerlo. Te invito a conocerlo. ¿Para qué? Para que seamos una luz, para que trate de nuestra vida, para que nos siga alimentando. No importa lo que hiciste, ya lo hiciste, dicho hecho está. Clama, pide perdón y vuelve a retomar los caminos de Dios. Alaba que Cristo vive. Porque Dios es grande y poderoso. Dios es grande y maravilloso. Dios es grande. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos que me dan fuerza cada día, cada instante por mensaje. Gracias. Yo sé que ustedes están orando por mí. Gracias por sus oraciones. Son las que me mantienen y me ayudan. Hermano Fernando de los Santos, Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a México grandemente. A todos mis hermanos que ven de México, Brasil, Argentina, Chile, de España, de todas las partes, que Dios los bendiga y gracias, gracias. Gracias por toda su fuerza, gracias por toda su palabra de aliento que ustedes me dan. Aunque no nos conocemos físicamente, pero espiritualmente sí nos conocemos, porque le servimos a un solo Dios, le servimos a un solo Salvador y nos consuela un solo Consolador. Les invito a escuchar el mensaje y compartan. Yo también subo los mensajes en un canal de YouTube, donde estoy como José Luis Parra Serna. También voy a comenzar a subir pequeños mensajes cortos en TikTok. Ahí estoy como @jose.luis.parra.s0. Ahí me pueden encontrar, porque voy a comenzar a subir en esa plataforma mensajes pequeños, cortos, porque tenemos que darle utilidad a esto, para que la palabra de Dios no se quede estancada, sino que sea vociferada, así como cuando David venció al gigante, y esa victoria fue que retumbó hasta los últimos lugares del mundo. Así tenemos que compartir el mensaje de la palabra de Dios.
porque Dios es grande y maravilloso y poderoso. Hoy Dios nos tiene un tema bonito, preparado. Y perdone porque recién me conecto, por cuestión de que una visita. Ya se fue, por eso que comenzamos a dar, porque no podemos parar el mensaje, la palabra de Dios. Dios bendiga, Dios restaure. Recuerde que nosotros somos luz, nosotros somos la buena semilla. Y esa alma se salvará, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por su Santo Espíritu. Necesito un abrazo del Espíritu Santo por sanidad. Necesito un abrazo del Espíritu Santo por sanidad, por libertad. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, dame un abrazo. Espíritu Santo, estoy sintiendo algo en mi cuerpo, es como fuego que está envolviendo. Estoy sintiendo algo en mi cuerpo, es como fuego que está envolviendo. Y aquí se está moviendo, y aquí se está moviendo esa poder a él. Aquí se está moviendo, diciéndose Espíritu Santo que está cayendo, que está llenando, que está sanando esta libertad, como te llena con poder. En la presencia del Señor Hay gozo en la presencia del Señor, hay alegría. En la presencia del Señor hay gozo, y en la presencia del Señor hay alegría. Llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría. Nuestro Dios que dio la vida está aquí. Nos llenamos de su gracia, nos cubre un manto de alegría. Nuestro Dios que dio la vida está aquí. Está aquí, estás aquí, oh Cristo, estás aquí. Espíritu, estás hablándome de él, y tu Espíritu estás hablándome de él. Ahora sé muy bien que estás aquí, oh mi Cristo, estás aquí. Estás aquí, estás aquí, estás aquí. Cristo, estás aquí. Y su Espíritu
veces ya mis enemigos Lo lancé, lo destruí, lo atravesé, bajo del Señor cayeron, se levantarán más. Jesucristo reina sobre este lugar, por eso hoy le glorifico, porque vive. En la alabanza, tus milagros hoy lo recibirán la salvación. Voy a proclama su poder, proclama su poder, proclama su poder. En este día, proclama su poder. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se postrará ante él, que Jesucristo es Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante él, que Jesucristo es Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. ¿Quién vive? Cristo, ¿Y a su nombre? al que vive. Pues te voy a dar una bendición, amén. Muy buenas noches. Quien vive y a su nombre, darle una alabanza de aplauso al que vive, reina por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Todo lo que tengamos con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Tenemos que irnos educando siempre, que cuando vamos a leer la palabra de Dios, no es necesario que el predicador nos diga pongámonos sobre nuestros pies. Automáticamente tenemos que ponernos sobre nuestros pies. ¿Por qué? Porque vamos a dar lectura a la palabra de Dios, donde Dios nos habla, y tenemos que aprender a ser reverente con la palabra de Dios. En muchas partes, cuando se canta el himno nacional de aquí del Ecuador, hay momentos que uno hace un alto en lo que está haciendo, se para, se pone la mano en el corazón frente hacia el horizonte y comienza a cantar. Es una reverencia. Así mismo, las mismas reverencias tenemos que tener para Dios. Y ahora vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijeron por parábola. Le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó en un camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacieron
se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espino, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer en los ministerios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de juntos al camino son los que oyen, y luego viendo viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los sobre la tierra, piedra, son las que han viniendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El que cayó entre espinos, estas son las que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la riqueza y los placeres de la vida, y no llenan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son con el corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto. Amado Dios eterno y poderoso, Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme leer tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú me permites estar delante de tu presencia, Señor. Pero primero te pido, Señor, que me perdone y me limpie con el poder de tu sangre preciosa. Que cada palabra, Señor, que salgan de mi boca, que sea la suya y más no la mía, Señor. Que sean palabras, Señor, de edificación, restauración. Y si tú no vas a exhortar, Señor, por medio de tu palabra, exhórtame, Señor. Repréndeme, Padre Celestial. Porque es muy necesario que tú me exhortes y me reprendas, Padre, para yo no poderme desviar ni a izquierda ni a derecha, sino estar siempre, ir directamente a tu camino, Señor. Te pido que esta palabra llegue a la vida de todos mis vecinos que están alrededor de este hogar, Señor, porque yo tengo la fe y la certeza que ellos también escuchan el mensaje. Ellos escuchan estas palabras que tú nos hablas día a día, Señor. Te pido por la vida de todos mis hermanos que están presentes aquí en esta casa, Señor. Aquí no hay un pueblo, sino que hay naciones, Padre Celestiales, en este lugar, en esta casa, Señor, donde tú estás constituyendo una casa para ti, Señor. Te pido que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestros corazones, y que nos enseñe a ver cómo tenemos que estar delante de tu presencia. Te pido por todos mis hermanos que están conectándose por medio de las redes sociales, Señor, que también hable a la vida de cada uno de ellos, Señor, para que ellos estén, Señor, y entiendan cuál es tu mensaje, cuál es tu enseñanza, Padre, para que estas palabras no sean retenidas en un solo lugar, sino que llegue, Padre, hasta los últimos confines de la tierra, Señor. Ya que tú diste, Señor, has permitido que haya en las redes sociales, bendícela, Padre. Te pido, Señor, que aparte de este lugar, todo espíritu de sueño, pereza, todo espíritu de entretenimiento, que sean reprendidos, atados, llevados a prisión y de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y que abramos nuestra mente y vuestros corazones para escuchar tu mensaje, Señor. Amén y amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Aquí nos habla el Señor claramente de la parábola del sembrador. El sembrador es Cristo. El sembrador es Jehová. El sembrador es el Espíritu Santo. La tierra donde estamos es donde el Señor prepara el terreno para sembrar la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios que llega a los corazones de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la semilla que donde va a comenzar a dar fruto.
Pero lastimosamente hay momentos que el sembrador va a sembrar la semilla. El sembrador va al campo a sembrar. ¿Cuáles son los sembradores que Dios manda? Son los ministros, son nuestros hermanos cristianos, los que van a predicar acá, de casa en casa, van a evangelizar, los que hacen aire libre, los que predican por las redes sociales, los que predican en las casas de oraciones. Esos son los sembradores, y la semilla es la palabra de Dios. Pero por medio camino comenzamos a regar la palabra. ¿En qué forma? A compartirla. Porque Dios siempre nos pone personas indicadas, o a las personas que están necesitadas de escuchar el mensaje, o la tierra que quiere que esa semilla sea sembrada. Pero lastimosamente, en la primera persona, habemos personas que cogemos la palabra de Dios, pero dejamos ir la palabra. Es donde vienen los pájaros y se la llevan. Porque no queremos saber de Dios. ¿Para qué yo voy a escuchar la palabra de Dios? Que si ya me la sé. ¿Para qué yo voy a escuchar un mensaje? Que si es por gusto. Porque el enemigo tiene cegado los corazones y la mente de cada uno de nosotros, para que no podamos entender ni escuchar el mensaje de Dios. Pero ¿por qué hablaba por parábola el Señor? ¿Por qué le dice a los apóstoles? Claramente le dice. Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, y mientras sembraba, en parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves se la comieron. Pero hay algo que Dios le dice a los apóstoles, que a ellos ya le había dado el conocimiento, porque lo que estamos en los caminos de Dios, Dios nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros ya comenzamos a ver la vida, comenzamos a ver las cosas de otra forma, comenzamos a discernir la palabra de Dios de otra forma, como quiere Dios. Pero la persona que está afuera, que no conoce del mensaje de Dios, no conoce de la palabra de Dios, hay que explicársela de una forma diferente para que esa persona quede con el ansia de seguir conociendo a Dios. Porque Dios nos manda a compartir el mensaje. A una persona inconversa que no sea evangélica, tú no les puedes dar un mensaje directo, porque no te va a entender. Tú no les puedes dar un mensaje tan directo porque lo vas a asustar. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida y comience a enseñarle la palabra de Dios. Porque Dios en ese momento comienza a tratar el corazón de cada uno de las personas, o el corazón de nosotros que uno fue tratado. Cuando Dios nos permite hablar, comenzamos a hablar, dar un mensaje, puede ser texto bíblico, comenzamos a hablar, y por medio de la explicación Dios comienza a revelar la necesidad que tiene la persona, lo que está sintiendo claramente en su corazón comienza, y la persona comienza a ¿qué? En su corazón comienza a desfogar, a llorar, a lamentarse, porque Dios está tratando. Es una tierra, pero a veces esas tierras vienen los pájaros y se la llevan, la semilla. Porque viene el enemigo a meterte en la cabeza, a utilizar personas de tu casa, personas conocidas, a decirte, ¿para qué vas a ese lugar? Tranquilamente vámonos a la cantina a tomarnos 5 o 6 jabas de cerveza, una botella de whisky, que se terminó tu problema. O a las mujeres que han sido traicionadas, quieren buscar de Dios, no quieren traicionar al marido, pero ¿qué vienen? Le dicen a amigos, comienzan a meterle cosas en la cabeza, hazle lo mismo. Y la palabra de Dios que llegó se le fue. Esas son las aves que el enemigo manda, las aves de rapiña, a comerse la semilla, a comerse la palabra de Dios, el mensaje,
para que no sea atesorado. E incluso nosotros, como siendo cristianos, hay momentos que nos llega la palabra de Dios, pero la desechamos porque nos dejamos llevar. No la queremos tomar porque queremos que la palabra de Dios se acomode a nosotros, no nosotros acomodarnos a la palabra de Dios. Pero también aquí viene la siguiente palabra, la siguiente tierra, que donde hay piedra, donde llega la palabra, puede ser sembrada, puede ser escuchado el mensaje, pero no es atesorado, porque el corazón lo tiene duro, porque no quiere saber de Dios, porque quieren resolver los problemas a lo que ellos quieren o a lo que queremos nosotros, no a lo que quiere Dios. Porque un problema no lo podemos resolver con otro problema. Cuando Dios llega a la vida de cada uno de nosotros, cuando el Señor llega a nuestra mente, Dios nos enseña cómo tenemos que resolver el problema, cómo tenemos que estar en su camino para poder resolver. Démonos cuenta que cuando Dios cambia y permitimos que nos cambie, ya los problemas no los vemos como inconvenientes, sino como vemos como un desierto. Y ya sabemos o queremos saber cómo Dios nos puede guiar y nos vamos alineando a lo que dice Dios, a lo que Dios nos va enseñando. Pero cuando tenemos esa palabra no es sembrada en una buena tierra, ¿qué comienza? A desaparecer las palabras de Dios. Porque el enemigo anda al acecho. ¿Para qué? ¿Para qué estás escuchando? Ya la escuchaste, pero no la tomes en serio. No escuches, ya escuchaste el mensaje, pero deja que ellos son locos, ellos no tienen vida. El evangélico también tiene vida. El cristiano tiene sentimientos. El cristiano tiene dificultades. Tú puedes ver a un cristiano sonriendo. Hoy podemos estar sonriendo. ¿Por qué? Porque tenemos la fe y la certeza que tenemos un Dios que nos ayuda a resolver los inconvenientes. Tenemos la fe y la certeza que todas las cosas que nos vienen a mal, tarde o temprano van a terminar a bien. Pero cuando estamos en el mundo, los problemas no los vemos chiquitos, sino inmensos. Un gigante lo vemos. Y comenzamos a hacer las cosas a nuestro modo. Y cuando hacemos las cosas a nuestro modo, nada sale bien. Tal vez en el momento tendrá su efecto, pero con el tiempo, tiene su defecto. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, Él te ayuda a ser otra persona. Pero tienes que ser una tierra fértil. Tiene que ser que esa semilla llegue, coja raíces y comience a dar fruto. Pero nosotros como personas no queremos que esa semilla dé su fruto, apagamos. Por eso Dios nos manda esta parábola para entenderla. Como dice también, el que tiene oído, oiga. O sea, que quiere decir, el que quiere entenderla, entiéndala, escúchala, compréndala, que Dios nos está hablando, Dios está tratando de enseñarnos cómo tenemos que compartir el mensaje. Cómo tenemos que compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. No que somos más que la gente, sino que luz en forma de ¿qué? De compartir la palabra de Dios. Por eso nosotros somos carta leída al mundo, somos testimonio a la gente. Como tú andas, la gente te va a catalogar. Como tú tratas, la gente te va a catalogar siendo tú cristiano. Y nosotros no podemos ocultar lo que somos, porque todavía hay un genes en nuestra sangre que se llama Cristo Jesús. Cuando Pedro lo negó a Jesús, antes de negarlo, le decía, pero él es uno de ellos, él andaba con ellos, tiene su forma de hablar. ¿Por qué?
porque él caminó con el maestro. Él comenzó a coger su gen del maestro, comenzó a coger todo del maestro y comenzó a hablar como el maestro. El cristiano tiene ese gen. El cristiano tiene esa forma de expresarse. También nos habla de la palabra de Dios. Dice, otra cayó sobre piedra. Ya leímos esa parte. Ahí viene la otra. Otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los espinos es la cizaña, es el cuento, es el chisme. Nosotros, por más que conozcamos la palabra, y si nosotros en nuestro corazón hay esa forma del cuento, hay ese chisme, hay ese rencor, esa es la espina. Y esa espina que se te va a nacer junto con la buena semilla, va a matar la buena semilla y va a salir todavía ese espino. ¿Por qué? Porque tú actuando mal, viviendo mal de la palabra de Dios y conociéndola, tú te vas a ir apartando de la casa de Dios. Tú ya vas a llegar, porque tú tienes ese rencor, ese odio, esa prepotencia, la tienes todavía en tu corazón, pero tú tienes la palabra de Dios, tienes conocimiento de Dios, pero más tú le vas a dar más importancia al viejo hombre, al viejo yo, que a la palabra de Dios, y vas a comenzar a apartarte, vas a comenzar a salirte de los caminos de Cristo. Porque esa semilla cayó en un lugar, floreció, pero se murió al mismo tiempo. Porque los problemas que tú tienes en tu vida es la que va a hacer morir la palabra de Dios en tu corazón. Porque tú vas a decir, estando yo en los caminos de Dios, me pasan tantas cosas. Estando en los caminos de Dios, no tengo ni para comer, tengo problemas. He perdido trabajo. Estando en los caminos de Dios, mejor me voy afuera, que estoy mejor, porque afuera tengo amigos, afuera tengo familiares, pero estando aquí adentro se me han ido todas mis amistades, ya no soy popular, ya no me saludan, mi familia me han desechado. ¿Por qué? Porque comienzas a salir nuevamente, a crecer esa espina en medio de la palabra de Dios. Y comienza a ahogarte en eso. ¿Y qué decides? Lo más rápido y sencillo, en vez de pelear la buena batalla, huyes del campo de batalla. La mejor batalla que tú puedes pelear y el campo es la iglesia, es donde tú te congregas. Porque aquí el Señor es que te va a enseñar a cómo tienes que pelear. Dios, por medio de un mensaje, por medio de una prédica, comienza a hablarte a tu vida, comienza a darte fuerza, fortalecimiento para que sigas avanzando, para que sigas llegando. Nosotros queremos, como cristianos, queremos botar la toalla en este camino. Nosotros como cristianos queremos regresarnos del desierto y volver a Egipto. Porque ya no podemos más a veces. Pero si tú no peleas y la luchas, no vas a poder seguir batallando. Y toda tu vida vas a seguir huyendo de lo inconveniente. Toda tu vida vas a salir huyendo de los problemas que tú tienes. Pero el mejor camino es estar en los caminos del Señor y permitir que el Señor que comience a ministrar tu vida, que esa palabra ya comience a dar florecimiento al 100 por 1, para que ese mensaje llegue a donde tienes que llegar. También aquí nos habla el Señor. Dice, otra parte cayó, ya en tierra, dice, otra parte cayó entre espinos. Eso es lo que le estamos hablando.
y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó el fruto al 100 Y estas cosas decían a gran voz: el que tiene oído para oír, oigan. Aquí cuando la palabra de Dios es la que te ha administrado, que aquí ya el mensaje de Dios es que donde ha tomado posesión en tu vida y comienza a dar cuál es el fruto siendo por uno, donde tú no tienes vergüenza de salir con tu parlante a predicar el mensaje de Dios, donde tú no tienes vergüenza, donde tú vayas presentarte como un servidor de Cristo, donde tú estés predicar el mensaje de Dios, donde tú permitas que se manifieste el Señor en tu vida para que la gente vea. Esa es la buena tierra, pelear la buena batalla. Aunque estés cansado y tribulado, el Señor hará que tú descanses en medio de Él. Él cuando cargó la cruz para ser crucificado, Él fue que llevó todo tu problema en la cruz. Él fue llevó tus dificultades, tus problemas económicos, tus problemas sentimentales, todo lo llevó en la cruz. Para que nosotros nos acerquemos a Él y entregar nuestra carga para que Él no que la quite, sino que nos ayude a cargar. Y veremos la respuesta que nosotros estamos necesitando. Veremos la fuerza que Él nos va a dar y nos da cada día, cada instante. Pero tenemos que creer solamente. Tener fe. La fe es la certeza que no se ve. Nosotros no hemos visto al Señor, nosotros no hemos caminado con el Señor, nosotros no hemos escuchado a Dios hablar como estamos hablando ahorita. Pero creemos que Él existe, creemos que Él es nuestro Padre, creemos que Jesús es nuestro Salvador, creemos que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y esa fe que tenemos es la que nos mantiene y nos seguirá manteniendo a donde estamos, para seguir avanzando, para que ese fruto, para que esa semilla dé el fruto al 100 por uno. Por eso también en el libro de Isaías nos habla algo similar, creo. Vamos al libro de Isaías capítulo 6 versículo 9. Dice: y dijo, anda y di a tu pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto más y no comprendáis. Aquí no está hablando. Leo nuevamente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Aquí nos habla el Señor que tenemos que nosotros oímos la palabra de Dios, o muchos la oyen pero no la entienden, porque Dios te habla en una forma que tú menos lo piensas. Dios te habla en una forma que tú no lo esperas. No sé si tú te has dado cuenta que cuando tú estás en los momentos más duros, Dios te está hablando. Pero tú eres el pueblo de Dios y tú así no entiendes. A veces te habla Dios por medio de un niño y no entiendes. O ves lo que Dios está haciendo y no quieres ver. Porque nosotros queremos que Dios se manifieste en la forma que nosotros queremos comprender. Pero Dios no es así. Dios en la vida de cada uno de nosotros nos comienza a tomar en una forma muy diferente. Nos comienza a ministrar en muy diferente. ¿Para qué? Porque a veces viendo no vemos nada. Porque en esa forma es que comenzamos a conocernos a Dios. Porque si Dios te manda todo y tú te da el entendimiento, vas a entender, te vas a sentir más que Dios. O tú vas a tener un conocimiento, vas a quererte saber más que tus hermanos y vas a comenzar a ¿qué?
a tratar mal a tus hermanos, a sobrepasarte por tus ministros, por tus pastores, por tus líderes. Por eso Dios nos habla, a veces nos queremos ni entendemos. Porque Dios nos trata de esa forma. Dios nos guía de esa forma. Dios cada día está a la puerta en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros estemos pendientes, para que comencemos a dar fruto en la tierra que Dios nos puso. ¿Cuál es la tierra? Es el corazón. ¿Cuál es el fruto? La palabra de Dios. Compartir el mensaje con amor, compartir el mensaje, nunca olvidándote de donde saliste. No que estés recordándote a cada rato, porque el mejor testimonio del cristiano es lo que tú estás pasando en estos momentos. Y cuando Dios te da la victoria, cuando Dios te da respuesta de tu necesidad, comenzar a decir lo que Dios hizo en tu vida. Es el mejor testimonio que tiene que dar el cristiano. Sino que a veces comenzamos a dar nuestro testimonio para que la gente vea no lo que Dios a veces hizo en nuestra vida, sino para lo que vean la gente lo que fuimos una vez. Que por medio de ese testimonio lleguen la gente. Si cada ser humano ha sido un mundo diferente, porque el pensamiento es muy diferente del otro, el proceso que tienen en su vida es muy diferente. Por eso Dios nunca te va a hacer pasar lo mismo que tus hermanos. Llegas al desierto, pero con diferentes pruebas. La palabra de Dios es sembrada en el mismo campo, pero entendido bajo la voluntad de Dios para que sea compartido el mensaje, para que el mensaje sea atesorado, para que la palabra de Dios sea escuchada y recibida en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es lo que nos trata en nuestra vida. Dios es lo que nos sigue enseñando. Por eso que cuando Jesús hablaba por parábola, son palabras que Dios hablaba y eran palabras proféticas. No nos hemos dado cuenta algo que hay en el Nuevo Testamento, palabras, versículos similares del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es desde la fundación del mundo. La Escritura es cristocéntrica. Y Él habla, siempre ha hablado de una forma para llegar a los corazones de cada uno de nosotros. Las parábolas es como que te está relatando una historia o te está dando una versión. ¿Es para qué? Para que por medio de la parábola tú tomes atención y comiences a impresionarte y emocionarte lo que Dios te está hablando, y que tú comiences a preguntar, a tomarle más interés. Porque si Dios te va a hablar directamente, tú no vas a recibir el mensaje. Porque estamos todavía con nuestra mente en el mundo. Por eso, mira, en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 14 al 15 nos dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y lo sanen, y yo lo sané. Esto es lo que Dios nos habla, que la palabra de Dios muchas veces no la queremos entender, pero no sabemos o no nos hemos enterado que la palabra de Dios tiene poder donde hay sanación, que la palabra de Dios hay restauración. ¿Por qué crees que dice en la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza que canta a su pueblo? ¿Por qué?
Porque cuando el pueblo de Israel fue liberado, María, la hermana de Moisés, comenzó a cantarle a Dios, comenzó a entregarle, y Dios comenzó a manifestarse por medio de la alabanza, comenzó a manifestarse en medio de lo que el pueblo le cantaba. Por eso el rey David cantaba salmos hacia el Señor, porque ahí encontraba paz, encontraba tranquilidad, encontraba lo que el mundo no le podía dar. Por eso, mis hermanos, pastores, ministros, que ustedes me están viendo, los invito a esforzarse. Los invito a que la palabra de Dios sea sembrada en buenas tierras. Los invito a que sigamos perseverando en la palabra de Dios. No importa que no importa que tú estés solo predicando, no importa que nomás estés con tu esposa, con tus hijos. Lo importante es que el mensaje de Dios sea compartido. No le dé gusto al enemigo. No te sientas mal como estás pasando en estos momentos. No te sientas mal por lo que estás viviendo. Habemos cristianos que tenemos más pruebas, más lucha que lo que tenemos o estamos pasando nosotros. Y ellos están perseverando, están luchando. Jesús, lo que pasó antes de ser crucificado, para un humano cristiano normal como nosotros, éramos para salir corriendo, para dejar botado el ministerio, pero él no. Hasta el último segundo de su vida, él comenzó a clamar por todas las personas. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Para él era fácil. Padre, yo dejé mi reino, dejé todo para entregar mi vida por esta humanidad que no agradece. Porque él sabía lo que iba a pasar. Y lo que estamos viviendo, él ya lo sabe. Fulmínalo o déjalo que hagan ellos su vida, que yo me regreso. Pero no, él perseveró con amor hacia nosotros. Él perseveró, dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Y tenemos que darle el pago, es compartir la palabra de Dios. Para que esta palabra no sea estancada, para que el sacrificio que hizo el Padre de entregar a su propio Hijo unigénito por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario no sea un trabajo, un sacrificio en vano, sino que sea un sacrificio con buen fruto, para que este sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros no sea sembrado en tierra de piedra, que no sea que donde la ave se lleve, sino que sea una tierra fértil, que dé el 100 por uno y demos testimonio quién es Cristo Jesús. Si nosotros le entregamos la carga a Él, Él nos ayudará a cargar. Él ayuda a que nuestras penas, nuestros dolores se conviertan en gozo, en alegría. Te invito a esforzarte, te invito a tomar nuevamente el camino que Dios puso en tu vida. ¿Para qué? Para que estas palabras no queden estancadas, seguir avanzando. En la vida no es nada fácil. Todo tiene un costo. Tenemos que aprendernos a esforzar. Tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios. Si tú le predicabas a 100 personas, con qué ánimo le gritaba a los cuatro vientos, así mismo, o sea, con uno, con ese mismo amor comparte la palabra. Y si no hay nadie, con los parlantes sí se escuchan a 5 o 6 cuadras, se escuchan los vecinos, te escuchan muchas personas. Tu palabra nunca va a quedar retenida, tu prédica nunca va a quedar retenida, porque va a ser compartida. Y por medio de eso muchas personas están conociendo a Dios. Es el trabajo que Dios nos ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros, y tenemos que compartir el mensaje. Tenemos que compartir, salir a compartir la palabra de Dios.
¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea sembrada en buenas tierras. Para que la palabra de Dios no sea sembrada en una tierra arcillosa, que donde no hay vida, sino que una tierra fértil, que donde Dios la abona con su Espíritu Santo y se ha dado un fruto al 100 por uno. Porque ya estamos cerca de la venida del Hijo de Dios. Ya estamos cerca. Sino que por misericordia Dios nos ha venido. Acordémonos de algo cuando Noé estuvo haciendo el arca. 100 años predicando, si más no me equivoco. Porque en la forma él predicaba, trabajando, hablaba de Dios y nadie hizo caso. Cuando vino el diluvio, ábreme la puerta, que ahora sí creo, cuando ya era demasiado tarde. Cuando venga el Hijo de Dios, se salvan los que tienen que salvarse. Y los que no, lastimosamente, quedaron ahí. Por eso está la puerta. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, invitarlo a pasar a Él, para que Él pase y cene con nosotros y nosotros con Él, y compartir la palabra de Dios. Para que nosotros seamos un siervo fiel. Para que sean personas agradables a Dios. No importa que esté uno. Gloria a Dios. Como yo he dicho, ganancia es uno que te esté escuchando el mensaje en tu casa, pero el mayor éxito, tus vecinos. A ellos tenemos que evangelizarlos. A ellos tenemos que darle la buena noticia, que Cristo vive, que Cristo restaura, que Cristo sana, que liberta a ellos. Porque ellos también están necesitados de palabra. Ya que están en las redes sociales, compartir las prédicas para que muchas personas llegue esa prédica a los corazones. Y si tú estás solo, no te sientas solo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está contigo. El hombre no te puede apoyar, pero Cristo Jesús sí te da el apoyo. El hombre no te queda cobertura, pero Dios te da la cobertura. Solo no estamos, porque somos un hijo de un Dios que cumple su palabra, que cumple lo que promete. Por eso, mis hermanos, los invito a esforzarse. Esforcémonos y seamos valientes. Y corramos y prediquemos la palabra de Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos que me están escuchando por las redes sociales. Compartan la prédica, mis hermanos. Compartan este pequeño mensaje de parte de Dios, para que llegue a muchos hogares, para que lleguen muchas personas y sea atesorada la palabra de Dios. Utilicemos estas redes sociales como una tierra fértil, para que dé el fruto al 100 por uno. Y sea llegada la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos grandemente. Antes me escribió una hermanita que es de Venezuela, que la van a operar de tiroides, no me acuerdo el nombre. Tenga fe que Dios va a dar la victoria. Que Dios unja esas manos de aquellos médicos y prepare el lugar y prepare la victoria, que va a salir victoriosa de aquel lugar. Porque Dios está en medio del asunto. Solamente crea en Dios y crea en el Hijo de Dios. Todos mis hermanos, que Dios los bendiga de todas las partes, de todos los países. Que los bendiga grandemente, de corazón se lo digo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento que me dan. Que Dios me hace sentir que solo no estoy, porque ustedes espiritualmente me están dando fuerza. Que Dios bendiga a todos, y principalmente también a mi hermano Joan Tobías, que ha sido un instrumento muy fundamental
y por medio de él me enseñó algo importante, que la palabra de Dios nunca queda estancada en ningún lugar. Que Dios bendiga grandemente a todos.